8 de la mañana y 12 minutos, 20 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a aprovechar que ya estamos en veda electoral, que ya dejamos de hablar de las elecciones, que está lloviendo, que hay un lindo clima, para hacer una entrevista, para hablar de cultura, para hablar de un libro muy interesante que llegó a mis manos, y cuando lo vi dije, ay, qué lindo para hablar de esto. Uno de sus autores es Mariano Hamilton, la otra Cecilia Di Genaro. Se llama Mi primer libro peronista y es un libro sobre el peronismo para chicos. Yo lo defino así, ahora lo hablaremos con Mariano, a ver si esta es la idea del libro. ¿Cómo te va, Mariano? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo andás? ¿Cómo surgió la idea del libro? ¿Sería como un peronismo para principiantes? Sí, para principiantes, exactamente, para niños, para principiantes, para gente que está cercana al peronismo y no entiende muy bien cómo defenderlo, y para gente que no entiende directamente el peronismo y que por ahí este libro los puede acercar, los puede como enamorar, porque la idea es justamente con este libro enamorar, reenamorar a mucha gente que por ahí ha perdido un poco la fe o se ha quedado un poco afuera de algunas cuestiones. Uh-huh. ¿Y cómo surgió la idea? Porque no te tenía tan tierno, Mariano Hamilton. No, la idea, bueno, justamente yo estoy bastante alejado de la ternura, pero por eso estoy bastante alejado de la ternura, pero este libro se le ocurrió a mi compañera Cecilia, claro, que es la coautora. Sí. Ella tenía un libro hace bastante tiempo, uno que se llama El anarquismo para niños. Ah, mira. Es un libro que editó Zorro Rojo en 1932 y es una belleza. Es un libro que es un libro objeto, y dijimos, bueno, hagamos algo parecido con lo que a nosotros nos atiene, que es el peronismo. Entonces arrancamos haciendo el peronismo para niños, y cuando seguimos avanzamos, queríamos hacerlo con una estética más soviética, más de la década del 50, más peronista, más del segundo plan quinquenal o el primer plan quinquenal. Claro. Y cuando apareció Constanzo en escena, dijimos, no, estos son los dibujos, son hermosos, vamos con estos. Y ahí fue cuando se fue armando el libro. Y cuando pusimos el título, nos encontramos con un problema de época, digamos. No podíamos decir niños y excluir a las niñas. Sí. Y la verdad que tampoco el peronismo está muy amigado desde su concepción con el niñez. Claro. Porque es más progresista, es más como... está fuera, no sé si alejado, pero por lo menos no es el registro inicial que uno puede tener del peronismo. Si estamos haciendo un libro que es el peronismo para iniciados y le ponemos niñez en la tapa, ya estamos arrancando mal. Y ahí fue cuando a mi editor, no el que editó este libro, sino a mi editor habitual, que se llama Rodolfo González Arzac, se le ocurrió hacer este libro, mi editor de Planeta. Se le ocurrió hacer poner este título. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, Lorena te habla. Lo interesante de este libro, que no es un libro así como... es un libro editado por una editorial importante. ¿Cómo lograron que Planeta se enganche con esta idea? Bueno, Planeta es la editorial que me publica todos los libros. Sí. Y cuando lo presentamos, llevamos, por supuesto, el anarquismo para niños, para que ellos entendieran el concepto de lo que nosotros queríamos hacer. Sí. La directora Adriana Fernández le entusiasmó la idea, después la idea quedó un poco fría, se enfrió un poco la idea durante 1 año y medio, 2 años, y en un momento llamamos y le dijimos, bueno, si no lo sacan ustedes, vamos a iniciar gestiones con otra editorial. Y ahí ellos dijeron, bueno, activaron y sacaron el libro. Y contanos un poco a través del contenido cómo es que buscan ya, pues estoy viendo que hay cronología, hechos históricos, hay un diccionario peronista. Sí. Va por ese lado, ¿no? No, bueno, es que parte del asunto es enamorar y convencer y ver que mucha gente que no entiende muy bien el peronismo empieza a encontrar cierta terminología que les es afín, ciertos hechos que fueron los que marcaron la historia del peronismo, que por ahí tampoco los tienen tan presentes, y después, por supuesto, arrancar con una biografía del general, de Eva, y conceptos más generales, que es la justicia social, lo que más o menos es el libro, que por qué decimos que
donde hay una necesidad y un derecho, Sí. porque hablamos de que el peronismo es la búsqueda de la alegría. Bueno, Para muchos no lo... está bueno eso porque en esta época Milei, que dice la justicia social es una aberración y todas esas cosas. Claro. ¿no? Bueno, Que por eso mismo. lo de la necesidad es un derecho, también él lo cuestiona, dice que es una... Me había olvidado de contarte como también el motor, porque uno puede tener un libro en la mano hermoso, como El anarquismo para niños, Sí. y quedarse mirándolo y ya. Pero, hola, ¿están ahí? Sí, perfecto, te escuchamos. No, te decía, este libro nace cuando empezamos a escuchar todas las cosas y las barbaridades que dice Milei. Claro. Entonces, cuando Milei empieza a hablar de que la justicia social es una aberración, que es un topo que hay que destruir el Estado y bla, 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 y gana las elecciones, que eso, lo que lo diga es una cosa, pero que gane las elecciones es otra cosa, nosotros Claro. quedamos como patitiesos, ¿no? Estupefactos. Sí. Y dijimos, bueno, no queríamos encerrarnos en el dolor, la tristeza, porque lo que veíamos que se venía era muy duro, y dijimos, bueno, convirtamos esta frustración y tristeza en algo virtuoso, en algo positivo, y ahí fue cuando empezamos a trabajar con el libro para tratar de abstraernos de la basura que estaba asumiendo el gobierno. Te hago una consulta. ¿Y cómo se enganchó Constanzo en esto? Bueno, él leyó los textos, y cuando lee los textos, esto fue una gestión, por supuesto, de la editorial, no nuestra. Ah, mira. Y cuando él ve los textos, se enamora también de la idea y del concepto, y la verdad que lo que él consiguió es una representación excelente de lo que nosotros estábamos tratando de decir, ¿no? De que nosotros estábamos... Él representa cada uno de los capítulos de una manera extraordinaria. Sí. La verdad que es un hallazgo. Se nota Así que hay, celebro se nota que la hay como una decisión de la comunión. editorial. Se nota que hay Sí, como una comunión. sí. entre los dibujos Fíjate que el libro y la es idea. un todo. Sí, exactamente. Es un libro objeto, más que nada. Sí. Total. ¿Ya están las librerías? Sí, por supuesto, ya están las librerías. Es un libro que nosotros queremos que... Yo te digo una cosa, yo estoy orgulloso de este libro, por dos razones. Primero, porque lo hice con mi compañera, que fue una experiencia extraordinaria, Sí. con mi esposa. Y segundo, que es un libro bello. Perdón, pará, algo que- pregunta. ¿Sigue sí. siendo tu esposa? Sí, Después sí, de haber sí, hecho sí. un libro juntos. Sí, Porque viste que eso a además veces es nos difícil. Nos hemos agarrado a tiros, como te imaginarás, claro. Si uno se pelea. No. Cuando había que tomar decisiones, porque ya cuando se toman decisiones empieza como la cosa más ríspida. Claro. Cuando empezó a hacer el proceso creativo, fenómeno, estamos los dos ahí, Claro. sentaditos, codo a codo, riéndonos de nuestras propias ideas, pero después cuando vemos que hay que ponerlo en el papel, Sí. empiezan como las decisiones grosas, qué sé yo, hasta discutimos. Yo no soy mucho de discutir. En general soy bastante de conceder, especialmente con ella, como todo hombre, ¿no? Pero en este caso, el tema de diseño y de colores y tipografías, todo esto fue bastante arduo ponernos de acuerdo. Bueno, Mariano Hamilton, autor de mi primer libro peronista, que acá estamos presentando. Es bellísimo, ¿eh? La verdad que sí, felicitaciones y muchas gracias por este contacto con Paso por No, Vida. por favor. Y le digo a todos aquellos que Dale. están enamorados del peronismo, que este es un libro extraordinario para, por lo menos esto es lo creo yo, es el primer libro que yo te diría que es hermoso que hago y muy tierno, justamente como decías vos al comienzo de la nota. Así que les recomiendo porque está buenísimo. Dale, muchas gracias, Mariano. Abrazo Abrazo. grande. Abrazo.